Durante décadas, el poder de Muammar el-Gaddafi sobre Libia pareció una fuerza inamovible, casi tan permanente como el propio desierto. Llegado el año 2011, su régimen sumaba más de 40 años de dominio absoluto. A lo largo de ese tiempo, había sobrevivido a conspiraciones internas, al peso de sanciones internacionales e incluso al estruendo de varias guerras. Sin embargo, en los últimos meses de su vida, aquel orden férreo se desmoronó por completo. La violencia estalló en las calles de Libia, transformando ciudades enteras en campos de batalla donde el sonido de los disparos ahogaba cualquier otra voz. Y para el propio Gaddafi, el final no llegaría entre los muros de un palacio ni en la solemnidad de un tribunal. Su destino se sellaría a ras de suelo, cubierto de sangre y rodeado por una multitud enfurecida. Pero la humillación apenas comenzaba. En las arenas del desierto, donde el horizonte se funde con el cielo, comenzó esta historia. Allí, en un campamento nómada cerca de la ciudad de Sirte, nació en 1942 Muammar el-Gaddafi, hijo de una humilde familia beduina. Su juventud transcurrió entre la disciplina militar de las academias de Libia y el Reino Unido, forjando al hombre que cambiaría el destino de su nación para siempre. Con apenas 27 años, en 1969, lideró un golpe de estado incruento que derrocó al rey Idris. El poder de Libia cambió de manos en una noche silenciosa. Desde ese momento, Gaddafi gobernó con puño de hierro, desmantelando la monarquía, expulsando las bases militares estadounidenses y británicas y nacionalizando la vasta riqueza petrolera del país. Creó un sistema político único, la Jamahiria, que traducido significaba el Estado de las masas. Sobre el papel, entregaba el poder al pueblo, pero en la penumbra del régimen, todos los hilos conducían a una sola mano, la suya. Durante las décadas de los 70 y 80, su nombre se convirtió en sinónimo de radicalismo, financiando a grupos armados por todo el mundo y desafiando a las potencias globales. La sombra de su régimen se alargó hasta los cielos de Escocia en 1988, cuando el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Lockerbie, cobrándose la vida de 270 personas. La autoría del atentado recayó sobre él, y Libia se convirtió en un estado paria, ahogado por duras sanciones internacionales. Aislado, Gaddafi intentó reinventarse como un profeta del panafricanismo y la unidad árabe, una voz desafiante contra Occidente. A medida que avanzaba el nuevo milenio, el viejo revolucionario comenzó a cambiar de piel. Renunció a sus programas de armamento y reabrió las relaciones diplomáticas con las naciones que antes lo condenaban, buscando reconstruir la economía libia. Pero tras la fachada de reconciliación, la realidad dentro de sus fronteras era muy distinta. Bajo un control asfixiante, los partidos políticos estaban prohibidos y la libertad de expresión era un eco ahogado. La corrupción se extendía como una plaga, mientras la inmensa riqueza del petróleo fluía hacia los bolsillos de una élite leal. Gaddafi y su familia vivían rodeados de un lujo ostentoso, un insulto para los muchos libios que luchaban por sobrevivir. El descontento crecía en silencio, como una marea invisible a punto de romper. Mientras la riqueza del petróleo fluía hacia unos pocos, la mayoría de los libios soportaba una vida de privaciones y silencio, pero aquel frágil equilibrio estaba a punto de romperse. El descontento, contenido durante décadas, finalmente encontró una salida en febrero de 2011. La chispa se encendió en Bengasi, la segunda ciudad más grande de Libia, donde los ecos de las revueltas en Túnez y Egipto resonaban con fuerza. Aquella ola de resistencia que recorría la región, conocida como la Primavera Árabe, estaba a punto de golpear las costas libias. Todo comenzó el 15 de febrero. Un grupo de familias, unidas por el dolor y la esperanza, se congregó frente a una comisaría. Exigían la liberación de Fatih Terbil, un abogado de derechos humanos detenido esa misma mañana. Su crimen había sido dar voz a los muertos del pasado, a los más de 1.200 prisioneros masacrados en la prisión de Abu Salim en 1996, una herida abierta en la memoria colectiva del país. Aquella pequeña protesta se transformó en un torrente imparable. Para el 17 de febrero, bautizado como el Día de la Ira, miles de libios ya no se escondían. Las calles de Bengasi, Al-Baida, Tobruk y Derna se llenaron de multitudes que clamaban contra décadas de dictadura, pobreza y una represión que ahogaba cualquier atisbo de libertad.
La respuesta del régimen no se hizo esperar y no fue con diálogo. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la temida Agencia de Seguridad Interna y los comités revolucionarios, recibieron la orden de disparar. En apenas 4 días, los hospitales confirmaron la muerte de más de 230 personas, muchas de ellas con heridas de bala en el pecho y la cabeza. No había duda, se estaba usando munición real contra multitudes desarmadas. Lejos de aplacar la revuelta, el gobierno de Gaddafi redobló la violencia, desplegando francotiradores en las azoteas para cazar manifestantes. Mientras tanto, la televisión estatal tejía una narrativa paralela, culpando a agentes extranjeros y a jóvenes drogados. El propio hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, apareció en pantalla con una sombría advertencia. Si las protestas no cesaban, ríos de sangre correrían por Libia. Pero la amenaza tuvo el efecto contrario. La brutalidad del régimen no sembró el miedo, sino la determinación. A finales de febrero, el monolito del poder comenzó a resquebrajarse desde dentro, cuando unidades militares clave empezaron a desertar. En Bengasi, soldados del ejército se negaron a disparar contra sus compatriotas, y la Brigada 36, bajo el mando del general de división Suleiman Mahmoud, dio la espalda al régimen para unirse a los rebeldes. Con su ayuda, los rebeldes tomaron el control de la ciudad. Las llamas consumieron edificios gubernamentales, las comisarías fueron tomadas y sus arsenales vaciados. Para el 24 de febrero, la mayor parte del este de Libia ya no respondía a Trípoli. Ciudades como Tobruk, Misrata, Al-Baida y Zawiya se convirtieron en campos de batalla donde los manifestantes, ahora armados con los rifles saqueados, luchaban por cada calle. La rebelión se extendía por tierra y también por aire. Algunos pilotos de la Fuerza Aérea, al recibir órdenes de bombardear sus propias ciudades, tomaron una decisión que cambiaría su destino. En lugar de soltar sus bombas sobre civiles, desviaron el rumbo de sus casas y aterrizaron en la isla de Malta, eligiendo el exilio antes que la masacre. El cielo libio se convirtió en el primer escenario de la fractura. Algunos pilotos de la Fuerza Aérea de Gaddafi, enfrentados a la orden de bombardear sus propias ciudades, desafiaron al régimen y desviaron sus casas hacia Malta en busca de asilo. Mientras tanto, en tierra, la oposición comenzaba a aglutinarse en un liderazgo difuso conocido como el Consejo Nacional de Transición. Este consejo, formado oficialmente en Bengasi el 27 de febrero, estaba encabezado por el exministro de Justicia Mustafa Abdul Jalil. Reivindicando ser la voz de las fuerzas revolucionarias, comenzaron a trazar los planos de una nueva Libia, una en la que Gaddafi ya no tendría cabida. Pero el coronel aún se aferraba a Trípoli y a las áreas circundantes en el oeste, donde su poder seguía intacto. Sus fuerzas contaban con unidades de élite, como la temida Brigada Jamis, comandada por su propio hijo y equipada con el estruendo de los tanques y la artillería. Para sofocar las protestas, el régimen no dudó en contratar mercenarios extranjeros de países como Chad, Mali y Níger. A principios de marzo de 2011, la situación había alcanzado un punto crítico, con una marea de violencia que amenazaba con ahogar la rebelión. Las fuerzas de Gaddafi desataban su armamento pesado, sus tanques y su poder aéreo para reconquistar las ciudades en manos de los rebeldes. Los noticieros internacionales mostraban imágenes crudas de barrios civiles devastados por los bombardeos, especialmente en zonas orientales como Bengasi y Agdabilla. Crecía el temor de que Gaddafi perpetrara una masacre si sus tropas lograban alcanzar Bengasi. Ante la inminente catástrofe, la Liga Árabe celebró una reunión de emergencia el 12 de marzo, haciendo un llamado crucial para establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia. Esta decisión otorgaba un respaldo regional indispensable a cualquier intervención externa. Esa misma semana, Francia y el Reino Unido aumentaron la presión en las Naciones Unidas para que actuaran. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1973. Con 10 votos a favor y 5 abstenciones, incluidas las de Rusia y China, la resolución autorizaba el uso de todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Se prohibían todos los vuelos en el espacio aéreo libio que pudieran tener fines militares y se exigía un alto el fuego inmediato. El mundo había dado su permiso.
La intervención era inminente. Apenas 2 días después, el 19 de marzo, los ataques aéreos rasgaron el silencio de la noche. La operación, bautizada inicialmente como Amanecer de la Odisea, fue liderada por una coalición que incluía a Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Canadá e Italia. El estruendo de más de 110 misiles de crucero Tomahawk, lanzados desde buques de guerra estadounidenses y británicos en el Mediterráneo, anunció el comienzo de la ofensiva. Los cazas franceses destruyeron tanques que avanzaban hacia Benghazi, mientras los misiles de la coalición golpeaban los sistemas de defensa antiaérea, las estaciones de radar y los centros de comunicación de Gaddafi. El objetivo era claro: impedir que el régimen atacara a la población civil, especialmente en los bastiones de la resistencia. Para las fuerzas de Gaddafi, esto era solo el comienzo. El 23 de marzo, la OTAN asumió el mando total de las operaciones militares bajo una nueva misión denominada Protector Unificado. La alianza ahora incluía a 28 miembros de la OTAN y a socios no pertenecientes a ella, como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. La campaña aérea diezmó rápidamente una gran parte de la infraestructura militar de Gaddafi. Sus cazas MiG-23, sus bombarderos Sukhoi y sus bases aéreas fueron alcanzados. La OTAN también apuntó a lanzacohetes de largo alcance, convoyes de suministro y centros de mando. En las primeras 2 semanas, docenas de tanques y vehículos blindados quedaron reducidos a chatarra humeante, sobre todo en las cercanías de Misrata y Sintán. En el mar, buques de guerra de la OTAN patrullaban la costa libia, haciendo cumplir un embargo de armas y bloqueando los envíos destinados a las fuerzas del régimen. A pesar del daño devastador a su maquinaria militar, Gaddafi se mantenía desafiante. A través de la televisión estatal, continuaba dirigiéndose al público, acusando a la OTAN de intentar colonizar Libia y robar su petróleo. Llamaba a los rebeldes ratas y traidores y prometía limpiar el país calle por calle. Su régimen incluso intentó derribar los aviones de la OTAN utilizando misiles tierra-aire de fabricación rusa, pero fracasaron en detener los ataques. Sus palabras ya no podían detener las bombas que seguían cayendo del cielo. El calor del verano de 2011 no era solo climático. Una red invisible, tejida durante meses, comenzaba a cerrarse sobre Trípoli. Mientras los ataques aéreos de la OTAN golpeaban sin descanso las rutas de suministro y los centros de mando de Gaddafi, sus fuerzas se veían cada vez más dispersas y debilitadas. Desde las montañas occidentales, desde el frente de Misrata y desde el este de Libia, las columnas rebeldes avanzaban inexorablemente hacia la capital. El 20 de agosto, la ofensiva final recibió un nombre: Operación Amanecer de la Sirena. Era un plan de doble filo. Células de combatientes, infiltradas en secreto durante semanas, esperaban la señal para levantarse desde el interior de la ciudad, mientras los convoyes armados en el exterior se preparaban para romper las defensas. Durante los siguientes 5 días, Trípoli se convirtió en un infierno de acero y fuego, donde el eco de los disparos no cesaba. Los barrios de Tashura, Fashlum y Souk al-Jumah se transformaron en campos de batalla. Francotiradores leales intentaban frenar el avance desde las azoteas y los tanques bloqueaban las avenidas, pero la velocidad y la ferocidad del asalto rebelde los superaron. Abrumados, muchos soldados de Gaddafi arrojaron sus armas y se rindieron, o simplemente desaparecieron en el caos de las calles. El 23 de agosto, el símbolo del régimen se derrumbó. Los rebeldes irrumpieron en Bab al-Azizia, el complejo fortificado de Gaddafi en el corazón de Trípoli. Durante más de 4 décadas, este lugar había sido el epicentro de su poder, protegido por muros de hormigón, búnkeres y una red de túneles subterráneos. En su interior, los combatientes encontraron un extraño botín: objetos de lujo junto a arsenales de armas, documentos esparcidos y la inconfundible sensación de una huida apresurada. El trono estaba vacío. Mientras Trípoli caía, Gaddafi ya estaba lejos. Los informes de inteligencia sugerían que había abandonado la capital justo antes de que comenzara el asalto final, probablemente entre el 19 y el 20 de agosto. Con la ayuda de redes tribales leales, se movía como un fantasma entre casas seguras,
siempre un paso por delante de sus perseguidores. Su familia también se había dispersado. El 29 de agosto, su esposa Safiye, su hija Aisha y sus hijos Hannibal y Mohammed cruzaron la frontera hacia Argelia, donde recibieron refugio temporal. Otro de sus hijos, Sadi, huyó más tarde a Níger, solo para ser detenido por las autoridades locales. El clan se desmoronaba, pero Gaddafi se negó a abandonar Libia. Para él, huir del país equivalía a una derrota absoluta, una humillación que no estaba dispuesto a aceptar. En su lugar, tomó una decisión fatídica: retirarse a las zonas que aún le eran leales, en particular los alrededores de Sirte, su ciudad natal. Allí, en la tierra que lo vio nacer, se prepararía para su último acto. Mientras el Mediterráneo lamía la costa, un hombre se refugiaba en la ciudad que había moldeado a su imagen, su ciudad natal, Sirte. Situada a unos 450 kilómetros de Trípoli, este no era solo un lugar de nacimiento para él, era un monumento a su poder, con sus edificios modernos, amplias avenidas y oficinas gubernamentales. Aquí había soñado con una capital para unos Estados Unidos de África, un eco de ambiciones que ahora se desvanecían. A principios de septiembre de 2011, Gaddafi llegó a Sirte, su séquito reducido a un menguante círculo de leales. Eran sus ayudantes más cercanos, sus guardaespaldas y combatientes de su propia tribu, los Qaddafa, cuyo poder aún resonaba en la región. Se creía que sus hijos, el comandante militar Mutasim y su heredero político Saif al-Islam, se movían como sombras entre escondites dentro y fuera de la ciudad. Con Trípoli perdida, Sirte se convirtió en su último bastión, una jaula dorada frente al mar. Aislado del resto del país, con las comunicaciones cortadas y los suministros agotándose, se negaba a contemplar el exilio o la rendición. No tardaron en llegar sus enemigos. Durante la segunda semana de septiembre, las fuerzas del Consejo Nacional de Transición comenzaron a cerrar el cerco. Reconocido ya por muchas naciones como el gobierno legítimo de Libia, el CNT envió miles de combatientes de diversas brigadas para tomar la ciudad. Unidades de Misrata, Benghazi y Sintán avanzaban desde el este y el oeste con un único objetivo: capturar a Gaddafi y sellar su control sobre el país. Esperaban una victoria rápida, pero Sirte demostraría ser una fortaleza obstinada. Los combatientes leales, atrincherados por toda la ciudad, habían preparado una defensa letal. Francotiradores y unidades de artillería ocupaban posiciones estratégicas, utilizando edificios civiles como escuelas y hospitales para guarecerse del fuego enemigo. Las calles se convirtieron en trampas mortales, sembradas de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados que esperaban en silencio bajo el asfalto. A mediados de septiembre, el asalto se intensificó. Un torrente de cohetes Grad, morteros y proyectiles de tanque golpeaba la ciudad día y noche. Desde el cielo, los aviones de la OTAN bombardeaban objetivos clave, buscando destruir búnkeres y centros de mando. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, intentaban huir de una ciudad cuya infraestructura se desmoronaba con cada explosión. En el interior de Sirte, Gaddafi y su grupo se movían en un perpetuo juego del escondite, saltando entre casas abandonadas y búnkeres subterráneos para eludir la detección. Su cadena de mando se había desintegrado y la moral de sus hombres flaqueaba, pero él seguía emitiendo órdenes para resistir. Su hijo Mutasim, a cargo de la defensa, coordinaba los últimos y desesperados esfuerzos para repeler a las fuerzas que avanzaban. Para finales de septiembre, el cerco era total. El CNT controlaba las afueras y comenzaba un lento y sangriento avance, bloque a bloque. El fuego de francotiradores y las batallas callejeras convertían cada metro ganado en una victoria pírrica, costando la vida a cientos de combatientes de ambos bandos. Sobre sus cabezas, los aviones de la OTAN volaban sin cesar, sus ojos electrónicos buscando cualquier rastro de Gaddafi. Drones y aviones de vigilancia rastreaban firmas de calor y señales de radio, forzando al grupo a un silencio absoluto. Por orden de Gaddafi, evitaron usar teléfonos, radios o cualquier equipo electrónico. Sus escasos teléfonos satelitales se encendían en raras ocasiones, dependiendo casi por completo de mensajeros humanos que se deslizaban entre las ruinas para llevar mensajes de un escondite a otro.
La electricidad y el agua fueron cortadas. El grupo sobrevivía con productos enlatados, raciones secas y lo poco que podían rescatar de tiendas dañadas. No había suministros médicos adecuados. Los heridos eran tratados con herramientas básicas y los antibióticos eran un lujo escaso. El hambre, la deshidratación y las enfermedades causadas por las pésimas condiciones comenzaron a hacer mella en ellos. En ese momento, apenas unos 200 combatientes permanecían a su lado, la mayoría de su propia tribu. Estos hombres formaban un convoy protector a su alrededor cada vez que se movían, un último círculo de lealtad en un mundo que se había vuelto en su contra. Entre ellos se encontraba Abu Bakr Yunus Jabr, el veterano ministro de Defensa de Libia, uno de los últimos vestigios de su poder. Testigos presenciales e informes posteriores confirmarían el declive de la salud de Gaddafi. Había perdido peso, su rostro estaba pálido y exhausto, y su barba, ahora más larga y blanca, enmarcaba la sombra de lo que fue. Sufría de hipertensión, una diabetes leve y el peso del estrés acumulado. Sin embargo, a pesar de todo, se mantenía firme en su decisión de no rendirse. También guardaba silencio ante el mundo exterior. Tras la caída de Trípoli, Gaddafi dejó de emitir mensajes públicos, temeroso de que cualquier transmisión revelara su ubicación y provocara un ataque aéreo de la OTAN. Su silencio era una estrategia, un intento de hacer creer al mundo que ya estaba muerto o muy lejos de allí. Pero aún albergaba un último plan. Su objetivo era romper el asedio de Sirte y huir hacia el sur, quizás hacia Saba, en el desierto central, o incluso cruzar la frontera hacia Níger, donde otros miembros de su gobierno ya habían encontrado refugio. Pero cada ruta de escape estaba bloqueada. Las carreteras estaban vigiladas y los convoyes que intentaban salir de la ciudad eran atacados o forzados a retroceder. Sin escapatoria posible y sin un lugar seguro donde esconderse, la desesperación del grupo se hizo palpable. Dormían por turnos, con algunos hombres montando guardia mientras otros intentaban descansar. Usaban sacos de arena y escombros para proteger las entradas de los edificios y ocultar los vehículos de la vista de los drones. Sus movimientos eran cada vez más limitados y el bombardeo constante convertía cada nuevo día en una prueba de supervivencia. Con el asedio de Sirte estrechando su cerco, cada día se convertía en una lucha más ardua por la supervivencia. La resistencia se desmoronaba y el aire se cargaba de una desesperación palpable. A mediados de octubre, la realidad se impuso. La caída de la ciudad era inminente. Para Gaddafi, resistir por más tiempo era imposible. La noche del 19 de octubre, él y su círculo más cercano tomarían una decisión desesperada. Intentarían escapar. Se prepararon para moverse al amparo de la oscuridad, apostando su futuro a una última y arriesgada maniobra. El plan consistía en formar una caravana de más de 50 vehículos, una mezcla heterogénea de camionetas y todoterrenos. Muchos de ellos habían sido modificados apresuradamente, equipados con ametralladoras y armas antiaéreas. Mientras unos transportaban arsenales de armas y municiones, otros iban repletos con la guardia personal y el séquito de Gaddafi. Entre los fugitivos se encontraban figuras clave como su hijo Mutasim, el general Abu Bakr Yunus Jabr y Mansur Dao, el jefe de su seguridad. Para evitar ser detectados, el convoy partió sin luces, deslizándose como una serpiente de metal y sombras entre los edificios en ruinas de la ciudad. Su objetivo era alcanzar las afueras de Sirte y luego perderse en una ruta desértica hacia el suroeste, con la esperanza de cruzar la frontera hacia Níger o Argelia. Pero sobre ellos, en el frío silencio de la estratosfera, unos ojos infalibles ya habían detectado su movimiento. Durante semanas, drones de vigilancia de la OTAN habían mantenido una observación ininterrumpida sobre Sirte. Esa misma noche, un dron Predator estadounidense captó las firmas de calor de los vehículos agrupándose, una anomalía que no pasó desapercibida. Al despuntar el alba del 20 de octubre, mientras la caravana alcanzaba los suburbios occidentales, su silueta se dibujó con una claridad fatal contra el paisaje. Alrededor de las 8:30 de la mañana, la OTAN dio la orden final. Un misil Hellfire, disparado desde el dron estadounidense, se precipitó sobre ellos y alcanzó uno de los vehículos de la vanguardia.
El impacto fue devastador y detuvo en seco la cabeza del convoy. Apenas unos minutos después, cazas Mirage franceses que sobrevolaban la zona lanzaron bombas guiadas por láser sobre la retaguardia. La carretera se convirtió en un infierno de explosiones y metal retorcido. El ataque había sellado ambos extremos de la caravana, creando una trampa mortal. El pánico se apoderó de los supervivientes. Los guardias de Gaddafi intentaron devolver el fuego, pero su respuesta fue inútil contra la superioridad aérea. Docenas de combatientes leales fueron aniquilados en el acto, mientras los supervivientes saltaban de los vehículos en llamas, corriendo desesperadamente en busca de refugio. Su única esperanza era un oscuro tubo de drenaje de hormigón que cruzaba bajo la carretera. El aire, denso por el polvo y el humo, aún vibraba por el impacto de los misiles. De entre los restos humeantes de su convoy emergieron Gaddafi, su hijo Mutassim, Mansur Dao y un puñado de supervivientes. Cubiertos de tierra y sangre, se abrieron paso a pie y encontraron refugio en una ancha tubería de hormigón que pasaba bajo la carretera. Oculto por la maleza y los escombros, aquel conducto de drenaje, de apenas 1,20 m de diámetro, se convirtió en su última guarida. Dentro, el grupo se acurrucó en un silencio tenso, aferrándose a la esperanza de no ser descubiertos. Pero el silencio no duraría mucho. Mientras tanto, los combatientes rebeldes de Misrata ya se estaban acercando. Llevaban días siguiendo el rastro del convoy y llegaron al lugar poco después del ataque aéreo. Armados con fusiles, granadas y ametralladoras ligeras, comenzaron a peinar la zona metódicamente, inspeccionando los vehículos calcinados y los edificios cercanos. No tardaron en encontrar lo que buscaban. Unas manchas de sangre y unas huellas recientes cerca de la carretera formaban un macabro sendero. Varios hombres siguieron el rastro hasta dar con la boca del desagüe. Primero, arrojaron una granada, esperando la respuesta de más guardias ocultos en el interior. Al acercarse para inspeccionar, lo vieron. Allí, agazapado en la oscuridad, estaba Gaddafi. Vestía pantalones marrones, una camisa manchada de sangre y un chaleco antibalas. Tenía el cabello apelmazado y el rostro cubierto por una máscara de sangre y tierra. Las heridas en su brazo izquierdo, espalda y pierna derecha eran testimonio de la violencia de la explosión. Lo sacaron a rastras hacia la luz del sol, donde tropezó, apenas capaz de mantenerse en pie. Mutassim Gaddafi, también herido pero aún erguido, fue capturado instantes después junto a un Abu Bakr Yunus Jabr en estado crítico. Otros intentaron huir pero fueron abatidos o capturados en el acto. Mansur Dao, uno de los que fueron tomados con vida, confirmaría más tarde que intentaban escapar hacia Saba cuando el ataque los alcanzó. Arrastraron a Gaddafi hasta una carretera cercana y lo sentaron en la parte trasera de una camioneta. Para entonces, la noticia de su captura se había extendido como la pólvora a través de radios y teléfonos, atrayendo a una multitud de combatientes. El dictador había caído, pero su calvario apenas comenzaba. A medida que el vehículo avanzaba lentamente, la gente comenzó a golpearlo con palos, puños y las culatas de sus fusiles. Algunos le tiraban del pelo y le arrancaban la ropa, mientras otros gritaban insultos que evocaban los largos años de dictadura, tortura y bombardeos. El control de la situación se desvanecía con cada segundo que pasaba. Múltiples vídeos, que luego darían la vuelta al mundo, mostraban a un Gaddafi desplomado, sangrando abundantemente por la cabeza y el torso. En un momento dado, intentó incorporarse, pero fue empujado de nuevo hacia abajo. La violencia continuó durante varios minutos mientras la camioneta trataba de abrirse paso por caminos estrechos, atestados por una marea de combatientes armados. El momento exacto de su muerte sigue siendo un misterio. Los informes médicos posteriores indicarían que había recibido disparos en la cabeza y el abdomen. Algunos afirman que fue alcanzado durante la caótica lucha en la camioneta. Otros creen que un combatiente apretó el gatillo deliberadamente. No hubo juicio oficial ni anuncio de una ejecución formal. Lo que es seguro es que, para cuando la camioneta abandonó las afueras de Sirte y llegó a un puesto de control del Consejo Nacional de Transición, Muammar el-Gaddafi ya estaba muerto. Su cuerpo, cubierto de sangre, con la camisa desgarrada y los pantalones empapados, presentaba múltiples heridas de bala y contusiones. Los médicos que lo examinaron confirmaron su muerte alrededor de la 1 de la tarde del 20 de octubre de 2011, a la edad de 69 años. El eco de los disparos se desvanecía, pero la guerra aún no había terminado de cobrar su precio. El cuerpo de Gaddafi fue trasladado a la ciudad de Misrata, un lugar que había pagado con sangre su resistencia y sufrido profundamente durante el conflicto.
Durante 3 días, sus restos permanecieron expuestos dentro de un congelador de carne en un mercado local, bajo la atenta mirada de la milicia de la ciudad. Cientos de personas formaron largas filas, teléfonos en mano, para capturar una última imagen. Para algunos, era el cierre de una herida profunda. Para otros, el sabor amargo de la venganza. Junto a él yacían los cuerpos de su hijo Mutasim y de Abu Bakr Yunus Jabr. Ambos habían muerto poco después de su captura, Mutasim por disparos en el cuello y el pecho, y Jabr por las heridas sufridas durante el ataque al convoy. Apenas 3 días más tarde, el 23 de octubre, el Consejo Nacional de Transición declaró oficialmente el fin de la guerra civil. Tras más de 8 meses de conflicto y 30.000 vidas perdidas, un nuevo liderazgo se alzaba sobre las ruinas de Libia. Una vez concluida la exhibición pública, el entierro de Gaddafi se convirtió en una cuestión de urgencia. En la noche del 25 de octubre de 2011, sus restos fueron sepultados en un lugar remoto del desierto, en algún punto del oeste de Libia. Hasta el día de hoy, la ubicación exacta de su tumba sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del país. El final de Gaddafi fue tan violento como el régimen que había impuesto durante décadas. Incluso después de su muerte, las preguntas persistían en el aire. ¿Quién ordenó el último disparo? ¿Por qué no fue llevado ante un tribunal? ¿Pudo su captura haber terminado de otra manera? Pero para muchos en Libia, esos detalles carecían de importancia. Su muerte, por sí sola, era el final de una era.